Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Sabe que el diputado del Partido Colorado, Juan Martín Jorge, presentó un proyecto de ley para aumentar el monto máximo de compras en el exterior por la web de 200 a 500 dólares. Si usted es usuario de este tipo de plataformas o hace este tipo de compras, seguramente esté contento porque, bueno, va a poder comprar más. Ahora, no sé si están tan contentos los empresarios de la manufactura, las industrias. Buen día, sos bienvenido. Gabriela, Diego, Carolina, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por estos minutos. ¿No conspira un poco esto contra la industria nacional? Para nada, esto es totalmente coincidente. Hay que tener mucho cuidado cómo se presenta esto. A ver. No es algo nuevo y aparte hoy nos despertamos con la excelente noticia de que el ministro de Economía tomó medidas en el sentido del fondo de esto. Porque hoy nos levantamos con la noticia de que en las fronteras ahora bajan el IVA a la mitad y el IVA básico lo reducen a cero y exoneran los aportes patronales en un 75% a lo que está entre 20 y 60 kilómetros de la frontera. Esto es parte del problema, porque justamente cuando yo vengo a fundamentar este proyecto de ley, o esta idea, o esta propuesta, es que Uruguay está muy caro, y que Uruguay es muy caro y hay gente que tiene válvulas de salidas. Las válvulas de salida son las compras por internet, con la actual normativa que yo pretendo modificar. Otra válvula de salida era la frontera, donde alguien agarraba el auto y cruzaba la frontera y podía comprar del otro lado más barato. Otra válvula de escape es el puerto de Montevideo de Colonia, donde la gente vimos durante 2 o 3 años que podía cruzar en buque a Buenos Aires y comprar mucho más barato. Y hay otra que es el aeropuerto, donde hay muchísima gente que tiene la posibilidad de tomarse un avión, irse a Miami y venir con las valijas levantadas de compras. Decís que Temu, por ejemplo, es como un chui virtual. Pero Temu vino a desvirtuar el proyecto porque fue un pico de novedad y un bombardeo de publicidad, pero por otro lado nos viene a demostrar y nos viene a romper la situación en la cara, de que el mundo está cambiando y nos viene a romper en la cara lo que el ministro hoy está blanqueando, que estamos muy caros. ¿Por qué el ministro hace esta excepción con las fronteras? Porque el país está muy caro. Como el país está muy caro, el ministro no tuvo mejor remedio que a esa gente que está en la frontera aliviarle de esta manera. Pues este proyecto es lo mismo, vamos a aliviar a la gente que no está en la frontera. Porque este proyecto lo que implica es un aumento automático del poder adquisitivo de muchísima gente, que es lo que todos los políticos en campaña han prometido, aumentarle el poder adquisitivo a la gente. Hoy el ministro le está aumentando el poder adquisitivo a la gente en la frontera. Vamos a aumentarle el poder adquisitivo a muchísima gente con esta medida que ya existe, que está prevista en un tratado firmado por el gobierno de Tabaré Vázquez con el TIFA, con Estados Unidos, que tuvo un camino restrictivo, porque antes eran 5, después pasaron a 4, había 3 compras anuales. Por lo tanto, lo que yo propongo es ir para atrás en un camino que ya existía, ir para atrás en la restricción, aumentando un camino de libertad. ¿Y no bombardea las fuentes laborales, por ejemplo, de la industria textil, Juan Martín? ¿No me puedes decir que no tiene un efecto directo? Buenísima la pregunta. ¿Bombardea las fuentes de trabajo? Algunas sí y otras las aumenta. O sea que en el mundo, desde hace décadas, estamos viendo cómo el mundo laboral cambia. Lo que se cierra, se abre. La misma discusión teníamos con los telepeajes, pero vamos a quedarnos sin funcionarios en la casilla, pero van a trabajar 3 técnicos, ingenieros de sistemas y algún técnico en los motores de las máquinas automáticas. El trabajo cambia. Ahora bien, lo que justamente, más allá de que en un principio yo recibí muchas críticas de las cámaras y de los industriales y los textiles, que por suerte me vinieron a visitar y hemos justamente aunado criterios de por dónde ir y por dónde no ir, y ese es el espíritu de esto. El espíritu de esto no es ir contra nadie, sino conversarnos entre todos a ver cuáles son los caminos viables. Están las restricciones. Este sistema ya existe hace muchos años. Están las restricciones de aduana, están las restricciones reglamentarias, donde qué es lo que puede entrar y qué es lo que no puede entrar. Entonces a mí, la Cámara de Comercio, que en un documento de hace muchos años ya dijo de que este tema venía para quedarse, que este tema había que analizarlo y irlo midiendo para trabajarlo todos en conjuntos, puso como límite a la competencia desleal, y lo tengo acá en el documento, limitarlo en el tiempo y limitarlo en la cantidad. Pues eso está limitado en el tiempo y en la cantidad. Lo único que yo estoy diciendo es aumentemos un poco la cantidad. Y a su vez la Cámara, que me trajo un documento estos días pasados justamente preocupados por esto, yo coincido 100% en lo que dicen. Yo coincido 100%. Las encomiendas más compradas por esto son vestimenta 21,6, juguetes 11,8, decoración del hogar 9,8, calzado 9, aparatos y partes eléctricas 8,9.
Entonces, cuidemos la vestimenta, que ya existen los decretos que la limitan, cuidemos los juguetes, que hay todo un tema de seguridad. Sí. Hay un montón de restricciones que aduanas frena, no entra cualquier cosa con esto, no entra cualquier cosa. Ojo, porque los funcionarios de aduana también Esa están es diciendo que no le dan... No, ese es ese parte es del otro tema. problema, Martín, perdón, Juan no Martín. pusiste los importadores, los grandes importadores que son los perjudicados, que traen juguetes a granel o tecnología a granel, que es lo que ahora uno puede, por ejemplo, traer de Temu, y si vos amplías, obviamente, la capacidad de compra del exterior, les pegás a ellos, porque aparte ellos dicen que tienen restricciones impositivas que un comprador normal no lo tiene. O sea, el discurso de los grandes importadores lo entiendo. Los números de los grandes importadores yo no los veo, porque los grandes importadores compran precio a grandes mayoristas en China, vienen los grandes contenedores y después los márgenes de ganancia de los grandes importadores yo no los conozco. Me imagino que son muy interesantes. Creo que hay margen ahí para recortar un poco a los grandes importadores que tienen grandes ganancias, a la gente común y corriente que no vive en la frontera y que no se puede ir a otro país. Pero que puede sí usar les este pegas canal. a los pequeños A importadores. los pequeños hay que cuidar. Pero entonces, Entonces ahí, perdóname, diste en el clavo. A los pequeños hay que cuidar. Y ahí coincidimos con los pequeños que me han venido a visitar enojados. Pero ahí coincido yo con ellos. Con la Cámara dice que en el ejemplo de la vestimenta, el 20% hay un arancel origen fuera del Mercosur, 5% tasa consular, 22% de IVA, 10% de adelanto de IVA y 15% de adelanto de IRAE, yo coincido con ellos. Ahora, que tengamos un problema de que el país está caro, que tengamos un problema de diseño que ataca a los pequeños comerciantes y a los pequeños minoristas, que estamos ahora aliviando la frontera, no implica por qué no beneficiar a un gigantesco público que quiera acceder a este canal a productos que, donde atacan y perjudican, podemos restringirlo y cuidarlo, pero abramos el mundo a la gente que por este canal. Esa es mi postura. Vos decías, mi bueno, propuesta. le va a pegar a los pequeños importadores, pero le contestabas a Gaby cuando te preguntaba, esto se cierran trabajos por acá y se abren por el otro lado, ¿no? ¿Eso está medido? O sea, hay un estudio, digamos, de impacto de cómo podría ser esto y a quiénes beneficiaría. Yo creo que es imposible medir esto, porque el efecto Temu vino de golpe, sin aviso, y es muy difícil medir desde atrás. Y de toda la información que yo he estado recabando, el Ministerio de Economía hacía un análisis del régimen de encomiendas postales internacionales y el último es del 2018. No tenemos más análisis desde 2018 por este asunto en concreto, 17, 16, 15, no hubo más, o sea que no hay análisis, o al menos no los he encontrado, respondiendo a tu pregunta. Y me imagino que también ha de ser muy difícil. La Cámara seguramente esté desde su ámbito analizándolo, el Ministerio de Economía, al menos si lo sigue haciendo, no lo hace más público, pero es la realidad del mundo desde que el mundo es mundo después de la Revolución Industrial. Claro, ha sido un cambio permanente de trabajo y de Sí, y de por supuesto, modalidad. por supuesto que hay una mutación natural, es darwiniano, va sí. evolucionando, está claro. Ahora, la pregunta es, en un país al que le cuesta mantener el empleo, que tiene dificultades severas en el empleo, para la regularización, para el aumento de los salarios, en fin, donde estamos en dificultades, tirarse al agua así, con un crecimiento tan exponencial de las compras en web, ¿no es un poco kamikaze, Juan Martín? Es decir, no es sin tener el dato de reconversión, si la tasa de reconversión de esos trabajadores va proporcional a la tasa de crecimiento de las compras por Internet o del cierre de industrias, ¿no te parece que falta un dato ahí para hacerlo de manera sustentable? Como toda propuesta, la propuesta entra en un proceso de análisis. Esto entró en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Hacienda la idea era justamente analizarlo a fondo con todos los actores técnicos y partes involucradas. Ese análisis en la Comisión de Hacienda finalmente no se va a dar porque el Parlamento entendió que no estábamos ante una desgravación, sino una exoneración. Este análisis ahora lo va a tener que hacer el Poder Ejecutivo. Por supuesto que esto, respondiendo a la pregunta, hay que analizarlo. Ahora, no es nada alocada la propuesta desde el momento que ya existía 5 compras en el pasado y se fue restringiendo en beneficio de algunos y en perjuicio del gran público que tiene acceso a esto, el gran público. Y cuando yo digo que esto hay que abrirlo, yo entiendo que a veces podemos atacar la vestimenta y los juguetes, cerremos la canilla en eso, pero abrámoslo a un sinfín de cosas que beneficia a muchísima gente y perjudica a pocos o a nadie. Porque este proyecto nace, yo que vengo de lo privado,
usaba este canal de compras y me encontré con un sinfín de problemas. Me encontré con problemas, por ejemplo, que quería comprar algo que salía de $205 y por $5 no lo podía traer. O me encontraba con el problema de que quería comprar algo que en Bueno, Uruguay te va a pasar no lo está, mismo de 500 a 505. pero amplío el margen. Pero justamente esto, perdón, esto no es liberalizarlo 100%. Eso sí sería kamikaze. Decir, bueno, ahora las compras son ilimitadas y libres. En un mundo utópico liberal sería espectacular. Ahora te preguntamos por qué 200 a 500, pero perdón, Caro. Sí. Porque hablaste de beneficiados. Uno, y el efecto Temu, para graficarlo, febrero 2024 llegaron 47.000 encomiendas. Febrero 2025, 155.000. O sea, un aumento del 224%. Ese es el efecto Temu. ¿Quiénes se benefician? Los couriers, por ejemplo. Acá hay un beneficiario también. Yo te contestaría que se beneficia a la gente. No, Bueno, está bien, pero cuando- aparte eso está contemplado. Bueno, los couriers, por supuesto que sí. Los couriers, las empresas de logística, los depósitos, así como a veces perjudicas a algunos, beneficias a otros. Pero eso es el libre mercado, el libre comercio. Digo, las realidades de la Pero libertad cuando no las vos hablas puedo contradecir. de que esto beneficia al gran público, a mí me cuesta entenderlo porque para empezar, tener $200 para gastar en el exterior, no sé si eso lo tiene cualquiera, o sea, me parece que está limitada la cantidad de gente o el perfil de la gente que compra online en el exterior. Y si se aumenta a 500, va a ser todavía menos la proporción de gente dispuesta o con capacidad para gastar $500 en una compra, ¿no? O sea, ¿está medido de qué gente estamos hablando de la que compra en el exterior? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil socioeconómico? Está medido, por supuesto que sí, y la Cámara justamente lo enunciaba en algunos... ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de un público joven, estamos hablando de un público limitado, de acceso a la tecnología, con esos parámetros económicos. Claro que sí. Por eso esto tampoco, lejos de ser tan agresivo, está apuntado a un sector. Y esto siempre se ha dicho. Esto apunta a un sector. Ojalá pudiéramos solucionarlo No para estamos todos. hablando del gran público, entonces. Y no estamos hablando del gran público que Como se puede ir a decías, Miami a claro. hacer las compras, no estamos hablando del público que está en la frontera, que es otro, no estamos hablando del público que se va a Buenos Aires. Son públicos diferentes. ¿Y Claro. por qué 500 y no más? Bueno, justamente para no ser kamikaze, no soy responsable. Esto Pero, ¿cómo se elige la cifra? Porque si originalmente eran 5 de 200, yo no estoy aumentando la cantidad. No estoy ahora diciendo que sean 5, estoy pidiendo que sean 3 de 500. Es volver a la situación anterior, no en cantidad, sino en monto, para poder acceder a no el límite de querer comprar algo y que por $1, por $5, por $20 no poder traerlo. Y también Pero ahí pensemos... volvemos a lo mismo, porque ahí, o sea, la persona que tiene $500 para gastar una vez es menor que la cantidad de personas que pueden de repente gastar en 5 compras $200. Sí, y la gente que tiene $3.000 para comprar en el shopping una computadora también es menor. Son las realidades económicas. Juan Martín, me quedé pensando en algo que dijiste, hablaste, bueno, está bien, cerremos un poco la canilla de las compras web a la industria textil, por ejemplo, que podría tener dificultades. Y hablaste del país caro, pero cuando pensaste este proyecto me imagino que también pensaste en los efectos colaterales y las medidas paliativas. Entonces, ¿de qué manera se puede limitar esto? Con la reglamentación que ya existe. Ya existe la reglamentación A ver. que en aduanas mismo frenan. Si yo quiero traer lentes, aduana lo frena, porque tiene que pasar por salud pública. Si yo quiero traer medicamentos, aduana lo frena, porque los medicamentos tienen que pasar por salud pública. Y así está lleno. Si uno se mete en los programas donde hace estas compras online, en los boxes o en las Sí, te dice selecciones... producto prohibido Ya te- en el Exacto, país. avisa. ahí se frena. ¿Por qué se frena ahí? Porque hay un reglamento atrás que dice, mire, esto no lo puede traer. Pero también pensemos en los productos que no están en Uruguay, que esa es otra realidad, otra realidad. Yo les contaba que esto nace desde mi vida privada. Un día quise comprar un repuesto usado de un aparato que en Uruguay no está, que nadie lo trae, que importarlo me saldría carísimo y lo encontré como chatarra en el mundo. Sí, claro. Y no lo podía traer ni como chatarra porque salía $205, por decir de alguna manera. Y les voy a hacer la anécdota. Se trataba de una pieza de un repuesto usado que es chatarra en el mundo, que acá en Uruguay no existe, y en los talleristas es muy común que esté lleno de autos viejos. Es una realidad de los talleristas Sí, esto, sí, sí, sí. Está lleno de autos viejos trancados porque no pueden traer las piezas. Y a veces cuando uno dice, bueno, abramos esto, solucionaríamos fuentes de trabajo de los talleristas. Y estudiando esto, yo no soy para nada aficionado a las motos, pero estudiando esto, hay una norma que prohíbe la importación de repuestos de motos usadas. Entonces los amantes de las motociclistas o los talleres de motos dicen, hay repuestos que ni siquiera los podemos traer. Entonces fíjense si habrá
canales para abrir Pero de no libertad. porque tengas una industria de repuestos en No Uruguay. hay, Claro, ni lo trae nadie. se entiende. Entonces estamos cerrados innecesariamente. Juan Martín, y vos ampliás el monto a gastar, no el quilaje. ¿Y Exactamente. por qué no el quilaje? Porque soy respetuoso del principio ese que dice la Cámara, de que para no distorsionar, lo ponen por escrito, para no distorsionar y generar competencia desleal, tiene que existir un límite. El límite actualmente era monto, cantidad y peso. El monto son 20 kilos, lo mantenemos. La cantidad la mantenemos, que son 3. Yo estoy proponiendo aumentar el monto. Ahora, de vuelta, esto es una propuesta. La idea es que se discuta entre todos los técnicos y se decida. Margen para ampliar hay. Tal vez no sea tan ambicioso, pero hay otros márgenes para ampliar. Ya el hecho de estar discutiendo esto y que ustedes lo pongan en la televisión y ya que la Comisión de Hacienda, cuando inicia esta legislatura, haya tomado este proyecto, quiere decir que interés, espacio y necesidad hay. ¿No se pueden unir las 3 compras en una a los efectos de que vos puedas traer tu repuesto? Hoy no. ¿Y podría estar en tu proyecto? No está en el proyecto, pero ojalá... ¿Por qué? Bueno, porque no quise ser tan ambicioso en un principio. Si yo era muy ambicioso con el proyecto, seguramente hubiera encontrado más contras. Quise abrirlo, poner discusión por este camino. La gente va a poder traer más cosas más chiquitas, menos pesadas, porque si no aumentás el quilaje, te va a pasar eso. Me quedé pensando justamente Claro. en los kilos. O más caras. El universo, Sí, cuando empezamos a hacer el ejercicio el universo es infinito. ¿Podría unificar las 3 compras? Sí. Podría... es más, las compras hoy son hasta $200. Pero si yo gasto 170, hay 30 que perdí. No es que me queda un crédito de 30. Claro. Yo tengo que hacer el cálculo Perdiste exacto. la franquicia. Claro. Claro, Entonces, claro. es ridículo que estemos encerrados en este sistema. Cuando el mundo explota, cuando Temu explota, cuando el ministro reconoce que estamos caros y abre la frontera a estas nuevas medidas, cuando la gente se escapa por los aeropuertos de los puertos y los que nos quedamos acá, con frontera económica, no tenemos ese beneficio. Porque el que tiene $3.000 va al shopping y compra una computadora. Contestando un poco tu pregunta, que es muy justa también, porque esto está limitado entonces a la gente que tiene $200, $500. Y sí, ojalá pudiera tener en mi cabeza un proyecto tan perfecto de que beneficie a todo el mundo, pero encontré solo este El camino. Sapo planteaba recién esto de bueno, cuánta cantidad se va a poder comprar más allá del monto. Y eso me lleva a la cantidad de personal necesario para hacer el correcto control aduanero. ¿Tu proyecto también prevé un área donde diga, bueno, para hacer esto también tenemos que aumentar los recursos y darle a aduanas lo que necesita? El proyecto no lo prevé porque ya existe, que es aduanas. Y es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, el que tiene que actualizar la aduana como ya lo está haciendo. El estado de situación entonces ahora es, presentaste el proyecto, pasó por comisión y está en manos de Torre Ejecutiva, digamos. La comisión, los servicios jurídicos del Poder Legislativo entendieron que no estábamos ante una desgravación, sino una exoneración. Yo entiendo que la exoneración ya existe, que lo que había que hacer era desgravar. El Poder Legislativo, los servicios jurídicos entendieron que era una exoneración, que es privativa del Poder Ejecutivo, por lo tanto el mecanismo es mandar la minuta, que ya fue enviada al Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo entonces, si entiende que esto es viable, trabajarlo y mandarlo, pulirlo, llamar a los actores o como entiendan. Creo que es una buena noticia que el ministro ya se haya dado cuenta de que estamos caros, bajó los costos de frontera, ahora que le baje el Juan costo Martín, a otro público con este Juan con Martín, esta nos dimos proposición. cuenta todos que está caro. Desde hace años que está caro Uruguay. Sí. Pero la gente los mayores costos los tiene, los mayores problemas en cuanto al país caro los tiene para comer, para alquilar una vivienda, para pagar la atención en salud. ¿Te parece un proyecto sustantivo para tratar de revertir ese país caro? Me parece que es un proyecto ideal para poner el tema arriba de la mesa porque se ha discutido como nunca lo caro que está Uruguay. La prueba está que para que venga la industria tenemos que darle a UPM el régimen de zonas francas. La prueba está que el ministro ahora libera a la frontera. La prueba está que Temu explota y nadie compra acá. Estamos caros y esa es la discusión. Y ahí, lejos de confrontar con la Cámara, estoy en coincidencia con la Cámara de Industria y con la Cámara de Comercio, de que estamos caros, de que hemos armado una estructura estatal tan onerosa que solo es viable el país si damos régimen de zona franca, solo es viable el país si ponemos $1.000 millones en el tren, solo es viable el país si quitamos los aportes patronales, como hizo ahora el ministro en la frontera, si bajamos el IVA, solo ahí es viable. Entonces, tenemos que discutir Estamos este caros tema. y por eso armamos un proyecto para los que no son los que tienen mayores problemas porque justamente el país está caro. La en gente realidad. común y corriente.
para ese es este proyecto. La gente más pudiente, capaz. No, los más pudientes pagan el shopping sin problema. Gracias, Juan Martín. Gracias por esta Un placer, gracias visita, por la gracias invitación. por exponer tu proyecto aquí. Evidentemente, ya ves, entre estos 3 periodistas hay discusión acerca del tema. A todo el mundo le interesó este asunto. Yo tengo una última pregunta y me voy a una tanda. ¿Repuesto de qué estabas buscando? Una bomba de gasoil que no existe en Uruguay repuesto. Porque me imagino lo importante que debe ser para que te disparara a hacer un proyecto. Traela igual, pagás los impuestos y la puedes traer. No hay, la puedes es traer. chatarra. Ah, bueno. Gracias por haber venido. Nos vamos a una breve pausa.